El millonario se sorprende al ver a dos mendigas negras con una maleta en el aeropuerto. Alejandro, con su traje impecable y mirada fija en la pantalla que anunciaba su vuelo, no podía creer lo que veía. En medio del mar elegante, de ejecutivos con maletines de cuero y viajeros apurados, dos mujeres negras, vestido raído y piel marcada por el sol y el tiempo, arrastraban una maleta vieja y rota. La mugre en las ruedas chirriaba con cada paso, un sonido áspero que rompía en el silencio pulcro del aeropuerto moderno de aquella ciudad cosmopolita. La escena era un incendio en medio de un salón de cristal. Nadie las miraba, y sin embargo, era imposible no sentir cómo todas las miradas evitaban confrontar esa imagen de pobreza y abandono al frente de tanta opulencia. María y Lucía avanzaban con esfuerzo, sus rostros expresaban cansancio y miedo, pero en sus ojos prendía una chispa que parecía decir. Alejandro miró aquella maleta una vez más. Tenía la sensación de que estaba tocando un secreto enterrado, invisibilizado en capas de billetes y poder. Sentía la opresión en el pecho, las manos le temblaban un poco. ¿Cómo alguien, con todo lo que tenía, podía ignorar esta realidad que le negociaban en la puerta del aeropuerto? Pero justo cuando esa corriente nueva de emociones empezaba a expandirse en su interior, un hombre apareció de la nada. Un prestamista taciturno, ojos fríos y sonrisa estrecha. Había escuchado de aquella maleta, de esa herencia, y no estaba dispuesto a dejar que María y Lucía se llevaran nada. Sus palabras eran amenazas, sus movimientos un peligro palpable. El aire se volvió pesado, la multitud empezó a cuchichear, unos alejándose con miedo, otros observando con fastidio. Alejandro se encontró en medio de aquella tormenta, con el corazón latiendo enloquecido, dividido entre su mundo trillado de privilegios y lo inesperado que vibraba en la sinceridad de A. La respuesta latía en su interior, atrapada entre dos mundos, entre el miedo y el deseo de justicia. Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito hacerte una alerta importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo ahí abajo para asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás ahí, deja ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Alejandro miró la maleta una vez más, el corazón golpeándole en el pecho. La amenaza del prestamista lo rodeaba como una sombra pesada. La multitud murmuraba, algunos mirando con desdén, otros con curiosidad. En ese instante, un estruendo un grito desgarrador emergió del fondo del aeropuerto y toda la atención se volvió hacia allí. Una explosión de humo y escombros se alzó llenando el espacio de un gris denso. El caos estalló. Las personas gritaban, corrían y Alejandro sintió cómo el mundo se desmoronaba a su alrededor. Se cubrió la boca con el brazo y el pánico se apoderó de él. ¿Qué estaba sucediendo? Mientras el caos invadía la escena, se dio cuenta de que el prestamista no estaba. Había desaparecido en la niebla del pánico. María y Lucía, paralizadas por el terror, apretaban la maleta a su lado. Sus ojos reflejaban un miedo profundo, pero también una fuerza insólita, como si toda una vida de lucha las hubiera preparado para ese momento. Alejandro se acercó a ellas sin pensar. La voz de María retumbó en su cabeza. «Corre, debemos salir de aquí». Sin pensarlo, tomó la mano de una de ellas. Mientras el resto de la multitud chocaba y se desbordaba, aquel instinto lo llevaban a algún lugar, pero no sabía. De repente, un hombre de traje oscuro apareció de la nada, empujando a la multitud, y Alejandro sintió como si lo conociera. La cara era de un gris patético, pero no pudo ponerle nombre. Ese hombre sonrió, pero había algo helado en su mirada.
Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Por qué estás aquí?», preguntó, su voz seca como el carbón. Sin tiempo para pensar, el hombre se acercó. «Tú no sabes lo que hay en esa maleta, ni lo que ha comenzado». «Nunca debiste acercarte», sentenció, y su voz se tornó amenazante, como si previamente hubiera hecho un juramento. La multitud seguía huyendo, desesperada, pero Alejandro se sentó en el suelo, con la mano sobre la maleta. ¿Qué había en ella que tanto asustaba a los demás? Sin pensar, abrió la maleta. La mirada fija, el corazón en la garganta. Dentro, una serie de cartas amarillas, polvo de años y una pequeña caja de metal oxidada. Con un temblor en las manos, sacó la caja. Las mujeres miraban con nerviosismo. «¿Qué es esto?», murmuró abriendo la tapa con cuidado. Y fue entonces cuando su mundo se detuvo. Un documento, un viejo certificado de nacimiento, se deslizó de la caja. Los ojos de Alejandro se rasgaron por el asombro. Su nombre estaba allí. Su propio nombre. ¿Qué estaba pasando? Un torrente de imágenes invadió su mente. Su cultura familiar, sus raíces, todo lo que había ignorado por años. Aquel papel no solo definía su linaje, sino que lo sentenciaba a todos. María y Lucía se acercaron. La comprensión se dibujaba en sus rostros. Algo en sus miradas reflejaba un conocimiento que no alcanzaba a entender. «No sabía que tú eras», expresó María, su voz entrecortada por la confusión y la sorpresa. En ese instante, el aire caliente del aeropuerto se llenó de un nuevo murmullo. La multitud que hasta entonces lloraba y corría, ahora miraba a Alejandro y las mujeres con asombro. Sus pensamientos comenzaron a agitarse. Este era un secreto que podía cambiarlo todo. Pero, ¿qué significaba realmente? Mientras el caos continuaba a su alrededor, se dio cuenta de que no solo su vida estaba en juego, sino toda la historia que había cargado sin saberlo. Un ruido sordo retumbó, seguido de un grito lejano, haciendo que él saliera de su trance. La revelación también traía consigo un terror palpable. «Debemos irnos», gritó él, pero ya no sabía si escapaban o se adentraban en un destino aún más sombrío. Su futuro estaba enredado entre decisiones imposibles y secretos desgarradores. Lo único claro era que todo lo que conocía estaba a punto de desmoronarse. El corazón de Alejandro latía frenéticamente mientras la vida seguía a su alrededor, pero en su interior el verdadero caos comenzaba. ¿Qué significaba todo esto? ¿Por qué su nombre estaba allí? El horror anidaba en su pecho, dejando una pregunta flotante en el aire. ¿Sería capaz de enfrentar lo que estaba por venir? El corazón de Alejandro latía frenéticamente mientras la vida seguía a su alrededor, pero en su interior el verdadero caos comenzaba. Iba a preguntar a María y Lucía qué debían hacer cuando un estruendo de otro tipo resonó detrás de él. Un estallido que hizo temblar el suelo. Todos en el aeropuerto se congelaron, sus ojos fijos en la escena que se desenvolvía. Una figura se acercaba, y la oscuridad detrás de ella parecía absorber la luz. Era el prestamista, pero esta vez ya no tenía su mirada fría. Algo en su... La multitud ya no murmuraba. El terror había usurpado sus bocas. Esa maleta contiene lo que ni tú ni ellas pueden manejar. Los latidos de Alejandro se aceleraron. El aire a su alrededor se volvió denso. Un sudor frío recorría su frente. ¿Qué quería decir con eso? La tensión colgaba en el aire mientras el prestamista se acercaba. Cada paso resonando en el silencio. María y Lucía se aferraron la una a la otra. Sus ojos reflejaban una mezcla entre miedo y resolución. «¡Suéltala!», exclamó Lucía, su voz temblorosa pero firme. Pero el prestamista rió, un sonido hueco que hizo eco en las paredes de vidrio. «Nadie te va a ayudar, niña. Estas cartas revelan más de lo que parece». Con un movimiento ágil, el prestamista empujó a Alejandro a un lado y abrió la maleta. Alejandro, paralizado, vio mientras el hombre extraía las cartas amarillas y la caja de metal, esparciendo todo por el suelo. Cuando las cartas cayeron, el murmullo de la multitud se transformó en un clamor. «¡No!», gritó Alejandro, intentando alcanzar lo que se deslizaba por el suelo.
Pero entonces ocurrió lo impensable. Desde la caja salió una luz brillante, un estallido de energía que iluminó el lugar, deslumbrando a todos. La luz giró, formando un torbellino que parecía querer romper la realidad. Los gritos de las personas resonaron a su alrededor, pero Alejandro se sentía atrapado en un momento suspendido. Era como si el tiempo se detuviera. Antes de que pudiera procesar lo que estaba viendo, la luz se solidificó en una figura que emergió del caos. Era una mujer, su rostro familiar, pero alejado en el tiempo. Era su madre, la misma que había desaparecido años atrás. Su imagen resplandecía por el poder de la maleta, y su mirada se fijó en Alejandro. «Hijo», susurró, su voz como una melodía suave, pero la realidad era que pasaban sombras aterradoras por detrás de ella. «Lo que encuentres aquí puede destruirlo todo. Debes decidir». Alejandro sintió un nudo en el estómago. ¿Cómo pudo esto ser realidad? Sus ojos se fueron apagando mientras la figura de su madre se desdibujaba. «¿Por qué desapareciste? ¿Qué poseía esta maleta?», gritó, deseando rastrear la verdad en ese destello. Pero su madre se desvaneció, llevándose consigo más respuestas de las que dejaba, y en su lugar, la figura del prestamista recuperó el control. «Eso, chico», dijo sonriendo, «es el verdadero secreto de tu familia. Los vínculos nunca son lo que parecen, y tú, hayas sido quien hayas sido, ahora estás listo para descubrir tu legado. Pero tus acciones aquí determinarán el futuro». Las palabras del prestamista retumbaron en su mente como un eco en un túnel oscuro. La verdad lo estaba esperando, pero no solo sobre su madre, sino sobre sí mismo. La multitud se agolpaba, los murmullos aumentaban, el caos regresaba. ¿Qué había en esa maleta que podía cambiarlo todo? Alejandro sintió como el suelo bajo sus pies se tambaleaba. Todo lo que creía saber sobre su vida, sus raíces, todo lo que había definido su existencia, estaba en peligro de ser reconfigurado. La añoranza, la angustia, la interrogante. ¿Qué iba a hacer con toda esta información? Mientras se levantaba, se dio cuenta de que volvía a mirar a María y Lucía, las únicas que parecían entender la enormidad del momento. «Debemos irnos», gritó de nuevo, ¿pero en qué dirección? El pasado se había cruzado con el presente, dejando en el aire una pregunta definitiva. ¿Podría Alejandro enfrentar lo que estaba por venir? El corazón de Alejandro latía frenéticamente, mientras la vida seguía a su alrededor. Iba a preguntar a María y Lucía qué debían hacer cuando un estruendo de otro tipo resonó detrás de él, un estallido que hizo temblar el suelo. Todos en el aeropuerto se congelaron, sus ojos fijos en la escena que se desenvolvía. Una figura se acercaba, y la oscuridad detrás de ella parecía absorber la luz. Era el prestamista, pero esta vez ya no tenía su mirada fría. Algo en su andar era diferente, enardecido, casi como si supiera que su momento había llegado. «Alejandro», gritó, su voz gutural sonando como el eco de un lobo. La multitud ya no murmuraba, el terror había usurpado sus bocas. «Esa maleta contiene lo que ni tú ni ellas pueden manejar». Los latidos de Alejandro se aceleraron. El aire a su alrededor se volvió denso. Un sudor frío recorrió su frente. ¿Qué quería decir con eso? La tensión colgaba en el aire mientras el prestamista se acercaba, cada paso resonando en el silencio. María y Lucía se aferraron la una a la otra. Sus ojos reflejaban una mezcla entre miedo y resolución. «¡Suéltala!», exclamó Lucía, su voz temblorosa pero firme. Pero el prestamista rió, un sonido hueco que hizo eco en las paredes de vidrio. «Nadie te va a ayudar, niña. Estas cartas revelan más de lo que parece». Con un movimiento ágil, se empujó a Alejandro a un lado y abrió la maleta. Alejandro, paralizado, vio mientras el hombre extraía las cartas amarillas y la caja de metal, esparciendo todo por el suelo. Cuando las cartas cayeron, el murmullo de la multitud se transformó en un clamor. «¡No!», gritó Alejandro.
intentando alcanzar lo que se deslizaba por el suelo. Pero entonces ocurrió lo impensable. Desde la caja salió una luz brillante, un estallido de energía que iluminó el lugar, deslumbrando a todos. La luz giró, formando un torbellino que parecía querer romper la realidad. Los gritos de las personas resonaron a su alrededor, pero Alejandro se sentía atrapado en un momento suspendido. Era como si el tiempo se detuviera. Antes de que pudiera procesar lo que estaba viendo, la luz se solidificó en una figura que emergió del caos. Era una mujer, su rostro familiar, pero alejado en el tiempo. Era su madre, la misma que había desaparecido años atrás. Su imagen resplandecía por el poder de la maleta, y su mirada se fijó en Alejandro. «Hijo», susurró, su voz como una melodía suave, pero la realidad era que pasaban sombras aterradoras por detrás de ella. «Lo que encuentres aquí puede destruirlo todo. Debes decidir». Alejandro sintió un nudo en el estómago. ¿Cómo pudo esto ser realidad? Sus ojos se fueron apagando mientras la figura de su madre se desdibujaba. «¿Por qué desapareciste? ¿Qué poseía esta maleta?», gritó, deseando rastrear la verdad en ese destello. Pero su madre se desvaneció, llevándose consigo más respuestas de las que dejaba, y en su lugar, la figura del prestamista recuperó el control. «Eso, chico», dijo, sonriendo, «es el verdadero secreto de tu familia. Los vínculos nunca son lo que parecen, y tú, hayas sido quien hayas sido, ahora estás listo para descubrir tu legado. Pero tus acciones aquí determinarán el futuro». Las palabras del prestamista retumbaron en su mente como un eco en un túnel oscuro. La verdad lo estaba esperando, pero no solo sobre su madre, sino sobre sí mismo. La multitud se agolpaba, los murmullos aumentaban, el caos regresaba. ¿Qué había en esa maleta que podía cambiarlo todo? De repente, un grito desgarrador emergió de la multitud. «¡Alejandro!». La voz era inconfundible. Era su hermano Julián, a quien había creído perdido para siempre. La figura de Julián apareció entre la gente, empujando a otros que se apartaban con horror. Su rostro estaba pálido y una herida sangrante cruzaba su cuello. «No te acerques a esa maleta», exclamó, mientras se tambaleaba. La tensión se volvió palpable. «¿Julián?», murmuró Alejandro, el rostro desencajado. Inmediatamente, la atención de todos se centró en él. «No hay tiempo, tenemos que irnos», gritó su hermano, a punto de caer. La confusión se intensificó. El prestamista, al ver a Julián, hizo una mueca, como si hubiera tocado un nervio. «¿Qué sabes tú de nada?», ladró en tono amenazante. Pero la mirada de Julián estaba fija en Alejandro, llena de desesperación y miedo. El mundo de Alejandro se desmoronaba. Cada palabra pronunciada por su hermano giraba la trama de su historia. La maleta no es un simple objeto. Es la puerta a un pasado que nadie quería que descubrieras. Estás en peligro. El ambiente se volvió denso, y la atmósfera estaba cargada de revelaciones. La multitud retrocedió, murmurando entre ellos, cada palabra algo más siniestra. ¿Qué pasado era tan terrible que podía cambiar todo lo que creía saber? De repente, una explosión de luz salió disparada de la maleta, iluminando el rostro de su hermano. Alejandro sintió cómo el aire se le escapaba mientras comprendía que todo lo que había conocido estaba a un paso de ser reescrito por oscuros secretos familiares. La realidad se deslizaba de sus dedos, y con cada segundo que pasaba, una pregunta ardía en su mente. ¿Eran sus propias raíces más peligrosas de lo que había imaginado? Sin embargo, antes de que pudiera reaccionar, Julián se desplomó al suelo. El caos reinaba así y el grito de Alejandro resonó, entremezclándose con el torbellino de incertidumbre. La verdad estaba al borde de ser revelada, pero ¿a qué costo? El corazón de Alejandro latía frenéticamente mientras la vida seguía a su alrededor. Pero en su interior, el verdadero caos comenzaba. Iba a preguntar a María y Lucía qué debían hacer
cuando un estruendo de otro tipo resonó detrás de él, un estallido que hizo temblar el suelo. Todos en el aeropuerto se congelaron, sus ojos fijos en la escena que se desenvolvía. Una figura se acercaba y la oscuridad detrás de ella. La multitud ya no murmuraba. El terror había usurpado sus bocas. Esa maleta contiene lo que ni tú ni ellas pueden manejar. Los latidos de Alejandro se aceleraron. El aire a su alrededor se volvió denso. Un sudor frío recorrió su frente. ¿Qué quería decir con eso? La tensión colgaba en el aire mientras el prestamista se acercaba, cada paso resonando en el silencio. María y Lucía se aferraron la una a la otra. Sus ojos reflejaban una mezcla entre miedo y resolución. ¡Suéltala!, exclamó Lucía, su voz temblorosa pero firme. Pero el prestamista rió, un sonido hueco que hizo eco en las paredes de vidrio. Nadie te va a ayudar, niña. Estas cartas revelan más de lo que parece. Con un movimiento ágil, el prestamista empujó a Alejandro a un lado y abrió la maleta. Alejandro, paralizado, vio mientras el hombre extraía las cartas amarillas y la caja de metal, esparciendo todo por el suelo. Cuando las cartas cayeron, el murmullo de la multitud se transformó en un clamor. ¡No!, gritó Alejandro, intentando alcanzar lo que se deslizaba por el suelo. Pero entonces ocurrió lo impensable. Desde la caja salió una luz brillante, un estallido de energía que iluminó el lugar, deslumbrando a todos. La luz giró, formando un torbellino que parecía querer romper la realidad. Los gritos de las personas resonaron a su alrededor, pero Alejandro se sentía atrapado en un momento suspendido. Era como si el tiempo se detuviera. Antes de que pudiera procesar lo que estaba viendo, la luz se solidificó en una figura que emergió del caos. Era una mujer, su rostro familiar, pero alejado en el tiempo. Era su madre, la misma que había desaparecido años atrás. Su imagen resplandecía por el poder de la maleta, y su mirada se fijó en Alejandro. «Hijo», susurró, su voz como una melodía suave, pero la realidad era que pasaban sombras aterradoras por detrás de ella. «Lo que encuentres aquí puede destruirlo todo. Debes decidir». El aire se volvió helado. Alejandro sintió un nudo en el estómago. Su corazón latía fuerte como un tambor. «¿Por qué desapareciste? ¿Qué poseía esta maleta?», gritó, deseando rastrear la verdad en ese destello. Pero su madre se desvaneció, llevándose consigo más respuestas de las que dejaba. Y en su lugar, la figura del prestamista recuperó el control. «Eso, chico», dijo, sonriendo, «es el verdadero secreto de tu familia. Los vínculos nunca son lo que parecen, y tú, hayas sido quien hayas sido, ahora estás listo para descubrir tu legado. Pero tus acciones aquí determinarán el futuro». Las palabras del prestamista retumbaron en su mente como un eco en un túnel oscuro. La verdad lo estaba esperando, pero no solo sobre su madre, sino sobre sí mismo. De repente un grito desgarrador emergió de la multitud. «¡Alejandro!». La voz era inconfundible. Era su hermano, Julián, a quien había creído perdido para siempre. La figura de Julián apareció entre la gente, empujando a otros que se apartaban con horror. Su rostro estaba pálido y una herida sangrante cruzaba su cuello. «¡No te acerques a esa maleta!», exclamó mientras se tambaleaba. La tensión se volvió palpable. «Julián», murmuró Alejandro, el rostro desencajado. Inmediatamente la atención de todos se centró en él. «No hay tiempo. ¡Tenemos que irnos!», gritó su hermano, a punto de caer. La confusión se intensificó. El prestamista, al ver a Julián, hizo una mueca, como si hubiera tocado un nervio. «¿Qué sabes tú de nada?», ladró en tono amenazante. Pero la mirada de Julián estaba fija en Alejandro, llena de desesperación y miedo. El mundo de Alejandro se desmoronaba. Cada palabra pronunciada por su hermano giraba la trama de su historia. La maleta no es un simple objeto. Es la puerta a un pasado que nadie quería que descubrieras. Estás en peligro. El ambiente se volvió denso y la atmósfera estaba cargada de revelaciones.
La multitud retrocedió, murmurando entre ellos, cada palabra algo más siniestra. ¿Qué pasado era tan terrible que podía cambiar todo lo que creía saber? Y de pronto, con un choque que hizo eco en el suelo, la maleta estalló en una ola de luz que iluminó el aeropuerto. La figura de su madre apareció de nuevo, pero con ella un rayo oscuro surgió, separando a Alejandro de Julián. El prestamista, transformándose en alguien más, sonrió con ferocidad. Tú no sabes quién realmente eres, Alejandro. La verdad sobre ti, sobre la familia, está a punto de ser revelada. Un silencio sobrecogedor reinó. Julián, con voz amarga, gritó: ¿No lo entiendes? ¿No somos hermanos? Las palabras cortaron el aire como un cuchillo. Alejandro se congeló. ¿Qué estás diciendo, Julián?, preguntó, la angustia apretándole el pecho. Eres el hijo de aquel hombre, el hombre que destruyó nuestra familia. La incredulidad estalló. ¿Qué? No puede ser. Alejandro sentía su mundo girar. La realidad se desmoronaba. Cada pilar que creía sólido se tambaleaba. Dímelo todo. Ahora, exigió el prestamista, extendiendo la mano hacia la maleta, ahora abierta, brillando con una luz ominosa. Alejandro comprendió. Todo lo que había creído sobre sí mismo, sobre su familia, estaba a punto de ser desmantelado. Y atrapado en esta tormenta, debía elegir: seguir la verdad o huir de ella. La multitud se apretó a su alrededor, murmurando, a la espera de que Alejandro hiciera su movida. ¿Podía aceptar lo que su hermano había revelado? ¿Los secretos de su pasado estaban a un paso de destruirlo todo? La verdad y el caos estaban entrelazados, y en su pecho la pregunta seguía ardiendo. ¿Quién era realmente? La tensión en el aire se sentía casi tangible. Alejandro no podía dejar de mirar a Julián, cuya presencia había desatado un torrente de emociones. No somos hermanos. La frase resonó en su mente como un eco siniestro. Las palabras cortaban la atmósfera pesada. La multitud se había quedado en un silencio reverberante, las miradas fijas en ellos. «Tienes que creerme», insistió Julián. Su voz temblaba. Heridas de desesperación marcaban su rostro. Alejandro se encontraba entre la incredulidad y el anhelo. «No puede ser. Dímelo todo». Entonces, en un giro inesperado, el prestamista sonrió. Sus ojos brillaban con una intensidad escalofriante. ¿No te gustaría saber por qué tu madre desapareció? ¿Qué secretis guardan estas cartas? Alejandro sintió cómo el aire lo abandonaba. ¿Qué sabes tú?, preguntó, y la frustración se transformó en rabia. Pero el prestamista solo se limitó a reír. Esa maleta es el candado de una historia que te pertenece. Te ayudaré a abrirlo, pero hay un precio. Julián hizo un movimiento brusco acercándose. La maleta es un peligro, Alejandro. Tú no sabes lo que eso significa. Pero el prestamista, ignorando la advertencia, siguió hablando, su voz resonando con un eco malicioso. «Ves, Alejandro, esa no es solo tu madre, es un símbolo de todo lo que has negado ser». Su declaración flotó en el aire como un veneno. Los murmullos retornaron. «¿Qué significa eso? ¿De qué habla?». Fue un instante de caótico silencio. Y entonces, como si el universo decidiera jugar armas del destino, una explosión sorda retumbó dentro del aeropuerto. Una figura borrosa se acercó, oscura como la tormenta. Era un hombre, alto, con una actitud ominosa que parecía absorber la luz. La multitud gritó. Alejandro sintió cómo sus pies se anclaban al suelo. El rostro de Julián se tornó en una mezcla de pavor y reconocimiento. «No, él no puede estar aquí», murmuró, una sombra de terror reflejándose en sus ojos. «Alejandro», pronunció el nuevo veneno que penetraba su mente. La familiaridad era inquietante. «Soy quien realmente controla todo esto». Las palabras cargadas de amenaza sacudieron a Alejandro hasta los huesos. Su mente no podía procesar la situación. «¿Quién eres?». La voz le salió como un susurro, perdido en el caos. El hombre sonrió. La luz del aeropuerto parecía eclipsarse
ante su presencia. Tu padre. Soy el verdadero vínculo. La revelación lo golpeó como una ola. Alejandro sintió que el mundo giraba a su alrededor. No, esto no puede ser real. Su mente se negaba a aceptar la verdad revelada. Julián se tambaleó y comenzó a gritar. Alejandro, escúchame, no te dejes engañar. Las palabras de su hermano se perdían en el tumulto. Los secretos nunca se olvidan, Alejandro. Tu padre es el origen de toda esta locura. La multitud comenzó a hacer ruido. La tensión se transformó en pánico. El prestamista se echó a reír. Una risa fría te cortaba el aire. ¿Ves? La verdad siempre encuentra la manera de salir a flote. La maleta comenzó a brillar. Una luz intensa rodeando a Alejandro, envelopándolo en un halo que resonaba con la promesa de respuestas, pero también con la amenaza de desvelar más secretos. Todo lo que creías sobre tu vida está a punto de desmoronarse. «¡Detente!», gritaron, en coro las mujeres y Julián. Con cada segundo que pasaba, el caos se intensificaba. El ruido de las alarmas llenó el aire y el suelo tembló. La luz de la maleta comenzó a adquirir una forma, dibujando sombras de rostros familiares y oscuros que giraban como un remolino. Alejandro sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. La revelación de su padre lo dejó paralizado, enfrentando el oscuro legado que había escapado, la culpa y el miedo que se acumulaban. ¿Quién eres realmente, Alejandro? ¿El hijo de un monstruo o de un olvidado héroe? La voz resonaba en su mente, un eco constante que no podía ignorar. Sus pensamientos se agolpaban, la conexión con Julián se desvanecía, mientras un pánico indescriptible lo envolvía. La maleta era el portal, pero ¿podía Alejandro enfrentar la verdad? El caos estallaba a su alrededor, y con eso, la certeza. Su vida jamás volvería a ser la misma. «Alejandro», el grito de Julián cortó el aire. Un instante, todo se congeló. La pregunta estaba flotando en el aire. Sus ojos buscaban respuestas. ¿Podría huir de su propio legado? Su futuro pendía de un hilo, y el último eco meciéndose en su mente era solo una pregunta. ¿Qué verdad estaba a punto de desatar? El corazón de Alejandro latía frenéticamente, mientras la vida seguía a su alrededor, pero en su interior, el verdadero caos comenzaba. Iba a preguntar a María y Lucía qué debían hacer cuando un estallido resonó detrás de él, uno que hizo temblar el suelo como un trueno. Todos en el aeropuerto se congelaron, sus ojos fijos en la escena que se desenvolvía. Una figura oscura emergía del caos, como un espectro que absorbía la luz. Era el prestamista, pero esta vez tenía algo más que su habitual mirada fría. Algo en su andar parecía peligroso, un brillo en sus ojos que hacía prever que su momento había llegado. «¡Alejandro!», gritó, la voz profunda sonando como un eco de su propio temor. La multitud contenía la respiración. «Esa maleta es un camino a secretos que ni tú ni ellas pueden manejar». La tensión se espesaba en el aire. Alejandro sentía el sudor frío desenfrenarse en su frente. «¿Qué quieres decir?», preguntó, incapaz de apartar la vista. La multitud comenzaron a murmurar. «¿Qué secretos? ¿Qué está pasando aquí?». «Lo sabrás pronto», comentó el prestamista, una sonrisa jugando en su rostro. Era como si disfrutara del momento, como un maestro que esperaba que sus estudiantes hicieran la respuesta correcta. «Esa maleta contiene más que objetos viejos». ¿Es la llave para deshacer todo o para destruirlo todo? En un giro repentino, la maleta empezó a vibrar. Pequeñas chispas de luz salpicaron el espacio. Alejandro retrocedió, pero no pudo apartar la mirada. La campana de alarmas del aeropuerto sonó. Era un sonido penetrante, un grito colectivo de alerta. Pero lo que nadie esperaba sucedió. Un estallido de energía surgió de la maleta, y en un segundo, el espacio se llenó de una luz cegadora. Las personas que estaban cerca se cubrieron los ojos. El alboroto se volvió un grito ensordecedor. Cuando la luz finalmente se desvaneció, alguien había desaparecido. Alejandro escaneó el lugar. Su corazón se detuvo.
Julián estaba ante él, su hermano, pero algo había cambiado. Sus ojos eran distintos, reflejaban una oscuridad profunda. «¡Alejandro!», gritó, y su voz resonó como un trueno. La expresión de Julián mostraba desesperación y miedo. «Debes creerme, no soy quien crees». El mundo de Alejandro se detuvo. «¿Qué? ¿Qué estás diciendo?» Soy el hijo del prestamista», confesó Julián, y las palabras impactaron como un rayo. Un murmullo recorrió la multitud. Miradas llenas de incredulidad se cruzaron. «No, eso no puede ser», Alejandro dijo, retrocediendo, sintiéndose traicionado. Todo lo que creía sobre su hermano se desmoronaba ante sus ojos. «¡Tú! No puedes serlo». María y Lucía intercambiaron miradas, llenas de confusión y miedo. «No te mientas a ti mismo, Alejandro. Nos han manipulado. Esa maleta guarda secretos que nunca debiste conocer. Pero la verdad es más profunda. ¿Y yo? ¿Qué verdad?», Alejandro preguntó, apretando los puños. La angustia en su pecho se intensificaba. Las revelaciones inesperadas caían sobre él como una tormenta. La maleta brillaba intensamente, y el prestamista sonreía con satisfacción. Pero antes de que cualquiera pudiera reaccionar, la luz de la maleta se elevó nuevamente, formando figuras en el aire. Recuerdos del pasado. Alejandro vio imágenes difusas, su madre, su risa, pero también sombras oscuras que danzaban a su alrededor. Fue un momento de terror palpable. «¡No!», gritó Julián, y en un destello la realidad se fracturó. Las figuras comenzaron a gritar. El sonido retumbó en la bóveda del aeropuerto. La multitud estaba paralizada. «Eres parte de esto, Alejandro», dijo el prestamista acercándose más. «Eres la clave. Tú y Julián son piezas en este juego». El suelo tembló bajo ellos. Cada latido del corazón de Alejandro retumbaba con fuerza. La verdad era una espada afilada, y la angustia estaba a un paso de desatar el caos completo. Su conexión con Julián ahora parecía una maraña. La pregunta giraba en su mente. ¿Qué era real? Las luces parpadeaban y de repente la figura de su madre, etérea y llena de dolor, emergió. «Alejandro, tienes que elegir». Su voz resonó y la confusión se volvió insoportable. «Esto no es solo tu historia, es nuestra historia. No lo olvides». Las imágenes comenzaron a desvanecerse, pero algo dentro de Alejandro se encendió. ¿Qué significa esto? ¿Fue todo una mentira? ¿Quiénes somos realmente? La figura del prestamista se acercaba. La cuestión no es quiénes eran, sino quiénes eligieron ser. Y la respuesta está en ti. En ese instante, el caos y la luz estallaron, llevándose consigo más revelaciones. Alejandro ya no podía escapar. La verdad latía fuerte en su pecho. El miedo se transformaba en necesidad. El destino había sido sellado, y en medio del tumulto la pregunta crucial resonaba. ¿Cómo podría encontrar la libertad en medio de tantas cadenas? La luz de la maleta continuaba brillando intensamente cuando Alejandro, confundido, miró a Julián. La intensidad de la situación crecía, pero había algo más en juego. La figura de su madre, que aún permanecía en la mente de Alejandro, empezaba a desdibujarse, y la atmósfera se cargaba de una presión visceral. «El futuro depende de ti», resonó la voz de su madre, como un eco lejano, mientras la luz iba tomando forma. De repente, un grito desgarrador. Alguien en la multitud se desmayó, y el caos se desató. La gente comenzó a empujar en todas direcciones. Gritos y murmullos llenaban el aire. La tensión era palpable. Sin aviso, el prestamista alzó su mano, como si pudiera calmar la tormenta. Pero la angustia estaba por desbordarse. «No podemos quedarnos aquí», exclamó Lucía, su voz temblando de pánico. Pero alguien en la multitud llamó a Alejandro por su nombre, exclamando con horror. «Es un engaño». Todos se dieron vuelta al escuchar. Un hombre, su rostro difuso entre la multitud, sujetaba un objeto brillante que reflejaba la luz de la maleta. Era un antiguo reloj de bolsillo, su expresión llena de terror.
Eso es tuyo, Alejandro. Tu padre no es quien crees que es. Pronunció, sus palabras como puñales que atravesaban la confusión. Alejandro sintió que el mundo se detenía. ¿Qué dices? Su voz salió casi en un susurro. ¿Qué sabes de mi padre? Pero el hombre solo sonrió con tristeza, señalando el reloj. Él fue quien convirtió todo en un caos, quien arruinó a nuestra familia, y tu madre lo sabía. Pero la revelación fue como una explosión de cristales. ¡Basta!, gritó Julián, acercándose, tratando de desviar la atención. No le creas. Intenta dividirnos. No podemos perder más tiempo. Pero las palabras del extraño ya habían hecho mella en Alejandro. Su mente giraba, luchando con la verdad que había estado tratando de evitar. De repente, el prestamista soltó una risa burlona. ¿Ves? La historia no es tan simple. No eres solo un chico de mundo privilegiado. La maleta trae consigo la verdad de un legado que lleva tiempo oculto. Todos sostenían la respiración mientras la tensión crecía. Alejandro sintió que la presión en su pecho se hacía más fuerte. ¿Qué quieres decir con legado?, exigió, enfrentándose a la figura del prestamista. Dímelo de una vez. Un padre, comenzó el prestamista, no era solo un hombre de negocios. Fue el organizador de todo esto, un jugador en un juego donde él siempre sale ganando. Respondió cortante, gesticulando a la maleta que antes parecía mágica, ahora aterradora. Los murmullos crecieron, como una tormenta acercándose. La multitud estaba encajada entre la curiosidad y el miedo, el aire pesado como plomo. «Dímelo, ¿qué me has ocultado?», gritó Alejandro, su voz quebrándose, mientras el nudo en su garganta se hacía más opresivo. Sin previo aviso, el extraño lanzó el reloj hacia él. En un instante, todo se volvió confuso. El contacto del metal frío le hizo sentir un torrente de recuerdos. Imágenes, conversaciones robadas, recuerdos olvidados. Se le vino a la mente una escena de su niñez, donde su madre hablaba, su mirada llena de angustia. El tiempo es una cadena que debemos romper, decía con voz entrecortada. Todo es un ciclo, susurró. Tú, de alguna manera, ya formas parte del juego. Tus elecciones definirán el desenlace. Una revelación aciaga se dibujó en su mente. La confusión se convirtió en horror. Alejandro, escúchame, dijo Julián, su rostro desencajado. No podemos permitir que el prestamista manipule esto. Escapa con nosotros. Sus palabras estallaron como un grito de esperanza. Pero ya era demasiado tarde. La luz de la maleta adquirió un brillo aterrador, y el extraño se abalanzó hacia adelante. «Abramos el camino. Es hora de que conozcas la verdad». Todo se tornó en caos nuevamente, pero en un instante fugaz, Alejandro sentía que estaba a punto de perderlo todo. El tiempo se detuvo otra vez, pero no fue por la luz, sino por lo que estaba a punto de revelarse. La figura en la luz cambió, transformándose en algo más oscuro. Debes elegir, Alejandro. La verdad te liberará o te condenará. Y en ese momento, la verdad se tornó una espada de doble filo. Alejandro se encontró atrapado, el reloj en su mano resonando con el peso de su legado, el destino de todos a su alrededor en equilibrio. ¿Sería capaz de enfrentar lo que su padre realmente era, el legado oculto de su familia? Mientras todo explotaba a su alrededor, la pregunta latió fuerte en su pecho. No solo su historia estaba a punto de ser revelada, sino todos los secretos que habían estado ocultos, y se preguntó, ¿tendría el valor de afrontarlos o se vería arrastrado por la corriente? La luz de la maleta continuaba brillando intensamente cuando Alejandro, confundido, miró a Julián. La intensidad de la situación crecía, pero había algo más en juego. La figura de su madre, que aún permanecía en la mente de Alejandro, empezaba a desdibujarse. Y la atmósfera se cargaba de una presión visceral. «El futuro depende de ti», resonó la voz de su madre. De repente, un grito desgarrador.
Alguien en la multitud se desmayó, y el caos se desató. La gente comenzó a empujar en todas direcciones, gritos y murmullos llenaban el aire. La tensión era palpable. Sin aviso, el prestamista alzó su mano, como si pudiera calmar la tormenta. Pero la angustia estaba por desbordarse. «No podemos quedarnos aquí», exclamó Lucía, su voz temblando de pánico. Pero alguien en la multitud llamó a Alejandro por su nombre, exclamando con horror: «¡Es un engaño!». Todos se dieron vuelta al escuchar. Un hombre, su rostro difuso entre la multitud, sujetaba un objeto brillante que reflejaba la luz de la maleta. Era un antiguo reloj de bolsillo, su expresión llena de terror. «Eso es tuyo, Alejandro». «Tu padre no es quien crees que es», pronunció, sus palabras como puñales que atravesaban la confusión. Alejandro sintió que el mundo se detenía. «¿Qué dices?». Su voz salió casi en un susurro. «¿Qué sabes de mi padre?». Pero el hombre solo sonrió con tristeza, señalando el reloj. «Él fue quien convirtió todo en un caos, quien arruinó a nuestra familia. Y tu madre lo sabía. Pero la revelación fue como una explosión de cristales». «¡Basta!», gritó Julián, acercándose. «No le creas. Intenta dividirnos. No podemos perder más tiempo». Pero las palabras del extraño ya habían hecho mella en Alejandro. Su mente giraba, luchando con la verdad que había estado tratando de evitar. De repente, el prestamista soltó una risa burlona. «¿Ves? La historia no es tan simple. No eres solo un chico de mundo privilegiado. La maleta trae consigo la verdad de un legado que lleva tiempo oculto». Todos sostenían la respiración mientras la tensión crecía. Alejandro sintió que la presión en su pecho se hacía más fuerte. «¿Qué quieres decir con legado?», exigió, enfrentándose a la figura del prestamista. «Dímelo de una vez». «Tu padre», comenzó el prestamista, «no era solo un hombre de negocios. Fue el organizador de todo esto, un jugador en un juego donde él siempre sale ganando», respondió cortante, gesticulando hacia la maleta que antes parecía mágica, ahora aterradora. Los murmullos crecieron como una tormenta acercándose. La multitud estaba encajada entre la curiosidad y el miedo, el aire pesado como plomo. «Dímelo, ¿qué me has ocultado?», gritó Alejandro, su voz quebrándose, mientras el nudo en su garganta se hacía más opresivo. Sin previo aviso, el extraño lanzó el reloj hacia él. En un instante, todo se volvió confuso. El contacto del metal frío le hizo sentir un torrente de recuerdos. Imágenes, conversaciones robadas, recuerdos olvidados. Se le vino a la mente una escena de su niñez, donde su madre hablaba, su mirada llena de angustia. «El tiempo es una cadena que debemos romper», decía con voz entrecortada. «Todo es un ciclo», susurró. «Tú, de alguna manera, ya formas parte del juego. Tus elecciones definirán el desenlace». Una revelación aciaga se dibujó en su mente. La confusión se convirtió en horror. «Alejandro, escúchame», dijo Julián, su rostro desencajado. «No podemos permitir que el prestamista manipule esto. Escapa con nosotros». Sus palabras estallaron como un grito de esperanza, pero ya era demasiado tarde. La luz de la maleta adquirió un brillo aterrador, y el prestamista se abalanzó hacia adelante. «Abramos el camino. Es hora de que conozcas la verdad». Todo se tornó en caos nuevamente, pero en un instante fugaz, Alejandro sentía que estaba a punto de perderlo todo. El tiempo se detuvo otra vez, pero no fue por la luz, sino por lo que estaba a punto de revelarse. La figura en la luz cambió, transformándose en algo más oscuro. «Debes elegir, Alejandro. La verdad te liberará o te condenará». Y en ese momento, la verdad se tornó una espada de doble filo. Alejandro se encontró atrapado, el reloj en su mano resonando con el peso de su legado. El destino de todos a su alrededor en equilibrio. ¿Sería capaz de enfrentar lo que su padre realmente era? ¿El legado oculto de su familia? Mientras todo explotaba a su alrededor, la pregunta latía fuerte en su pecho. No solo su historia estaba a punto de ser revelada, sino todos los secretos que habían estado ocultos, y se preguntó, ¿tendría el valor de afrontarlos o se vería arrastrado por la corriente?
En un giro dramático los portones del aeropuerto estallaron. Una figura, oscura y amenazadora, apareció en la entrada, en medio de un ruido ensordecedor. Era una mujer, con una capa que parecía absorber la luz. «Detén el juego», gritó, su voz resonando como un trueno. Nadie había esperado esto. Alejandro parpadeó, sintiendo que se le escapaba el aliento. Era su madre, o eso parecía. «Mamá», gritó, pero algo en su voz no sonaba familiar. «Tu padre no es quien piensas. Él es parte de esto», continuó, un brillo extraño en sus ojos. La multitud quedó paralizada. Los murmullos se apagaron. «Te he protegido de esto. La maleta. No guardaba solo secretos familiares. Es una prisión. No permitas que te atrape». El prestamista se sacudió. «Tú no puedes estar aquí», expresó con una mezcla de ira y sorpresa, mientras el caos reinaba a su alrededor. «¿Quién eres tú?», preguntó Alejandro, confuso y asustado. Pero la mujer sonrisa burlona. «Soy la verdad que te hará libre, o la que te condenará». Las palabras reverberaron en su mente. El reloj que sostenía en la mano resonaba con un poder desconocido. La revelación era apabullante. Todo lo que sabía estaba en juego. La luz de la maleta tembló, y de repente un oscuro remolino surgió, como si el tiempo y el espacio se estuvieran desgastando. Alejandro sintió que todo podía cambiar en un instante. ¿Era realmente ella? ¿Podría confiar en su madre? El caos estalló. Las sombras empezaron a moverse, y el mundo como lo conocía se desmoronaba. «Debes decidir, Alejandro. El reloj te da el poder, pero tu elección puede destruir todo», advirtió la mujer, mientras las visiones del pasado y del futuro se desdibujaban. En un segundo, la figura quedó atrapada en la luz, eclipsando todo a su alrededor. Todos estaban a punto de descubrir un secreto que cambiaría su historia para siempre. ¿Cuál sería la decisión de Alejandro? La presión aumentaba. La verdad ahora era una tiranía, y Alejandro se encontró en el borde de un abismo. ¿Qué haría? La luz de la maleta estalló en un resplandor deslumbrante, y todos miraron con ojos desorbitados. Alejandro sentía cómo el sudor perlaba su frente. La figura de su madre se desdibujaba nuevamente, pero algo en su voz seguía resonando en él. «El futuro depende de I», repitió. Atmósfera cargada de un significado abrumador. El prestamista avanzó, su mirada fija en la maleta. «No hay retorno, Alejandro. Es momento de afrontar la verdad», dijo, acercándose a él. Pero en ese instante, el reloj que sostenía vibró con fuerza, llenando su mente con ecos de recuerdos confusos, risas, discusiones y una sensación de pérdida profunda. Las sombras del pasado danzaban en su mente, pero un grito rompió su trance. «No», exclamó Julián. Sus ojos reflejaban una mezcla de terror y determinación. «Oh, no dejes que te atrape». La urgencia en su voz resonó como un tambor en el pecho de Alejandro. El caos estalló. La multitud retrocedió, murmurando. Las voces se mezclaban en un grito colectivo. «La maleta, mírenla». Unos comenzaban a empujar, mientras otros se echaban a un lado. La tensión era palpable. Cada octavo de segundo se sentía como una eternidad. La luz de la maleta pulsaba, arrojando destellos brillantes como si tratara de revelar secretos enterrados. «Usa el reloj», murmuró la figura de su madre, difusa en la luz. Alejandro sintió como si algo más grande que él se apoderara de su ser. Con un movimiento decidido, levantó el reloj hacia el prestamista. «¿Qué quieres de mí? Dímelo», gritó, su voz resonando con una mezcla de audacia y desesperación. El prestamista rió, una risa que cortaba el aire como un cuchillo. «La verdad es un arma, amigo. Aquí eres tú quien decide cómo usarla». Con cada palabra la atmósfera se cargaba de electricidad. «Alejandro, ahora», gritó Julián, mientras la luz de la maleta adquiría un color cegador, transformando todo el espacio a su alrededor en un espectáculo surrealista. Sin pensar, Alejandro apretó el reloj.
y de su interior una onda de energía se liberó, golpeando a todos como una ola. En un instante, el caos se detuvo. La luz recubría todo y las visiones comenzaron a formarse en círculos alrededor de ellos. Alejandro vio momentos de su infancia, vislumbres de su madre sonriendo, pero contrastados con sombras mucho más oscuras, ocultando secretos que habían permanecido enterrados. «Lo sabes», dijo la figura de su madre, apareciendo de nuevo, ahora con más claridad. «Los secretos mienten, pero tú tienes el poder de cambiarlos». En sus ojos se reflejaba amor y temor a la vez. Alejandro apretó los dientes, sintiendo su corazón latir aceleradamente. Era el momento. Sin miedo y con una profunda necesidad de libertad, levantó el reloj al aire. «Voy a enfrentar mi verdad», exclamó, su voz resonando por encima del murmullo. La luz estalló, creando un torbellino de energía que envolvió a la multitud. Con un último estallido, todas las sombras comenzaron a desvanecerse, y la verdad empezó a emerger como un faro en medio del caos. Las revelaciones caían como hojas en otoño, un torrente de historia y significado. Finalmente el prestamista se desvaneció en la luz, y cada figura confusa comenzó a tomar forma. La multitud, ahora tranquila, miraba con reconocimiento, como si se hubieran liberado de un hechizo. Alejandro respiró hondo, sintiéndose renovado. La energía comenzó a disiparse. «Se acabó», susurró. Con cada palabra, una libertad indescriptible se manifestaba. Era su elección, y finalmente, se sentía listo para enfrentarse al mundo real. «No soy solo el hijo de un monstruo. Soy mucho más». Se volvió hacia Julián y los demás, sus corazones latiendo como uno solo. La visión de su madre se desvaneció lentamente. «Siempre estaré contigo», susurró, antes de desaparecer por completo. Pero su mensaje perduró, resonando en las entrañas de Alejandro. Al final miró a la multitud. «La verdad es el camino a la unidad. Luchamos juntos y eso nos hace fuertes». Decidido, dio un paso adelante, pero al mirar hacia atrás a la maleta, un escalofrío recorrió su espalda. «Tú necesitas suscribirte ahora para no perderte ninguna historia como esta. Este es el momento para mostrar tu apoyo. Aprieta el botón de like ahora y alimenta el algoritmo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. No esperes ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans comprenden lo importante que es apoyar el canal con estas acciones.